Te daré la vida que mereces, le dijo anciano a su esposa, e hizo algo inimaginable. Desde muy pequeño, Álvaro había tenido en casa buenos ejemplos a seguir a sus padres. Ambos eran personas correctas, justas y amorosas, y el trato entre los dos, así como hacia su hijo, siempre había sido el mejor, pues, sin importar discusiones o enojos, jamás se lanzaban palabras hirientes ni groseras, respetándose mutuamente. Gracias a ello, Álvaro creció con la idea de que, el día en que tuviera a su esposa, sería igual de especial con ella como lo era su padre. Se formó con una idea de familia feliz que supera unida todos los problemas y se ama hasta el final de sus días. Y tenía fe en que el día en que conociera a la mujer de su vida, lo sabría de inmediato, justo como les había pasado a sus padres, que habían vivido un amor a primera vista. Pero Álvaro iba creciendo, su entorno social se iba ampliando y pasó del colegio a la universidad sin haber conocido a ninguna mujer que conmoviera su corazón realmente. Varias le habían atraído, pero sabía que eso no era suficiente y no quería estar ocupado ni distraído con alguien más cuando la mujer que realmente se convirtiera en su compañera apareciera. Sin conocerla, ya vivía solo para ella. Con el tiempo, sus padres empezaron a ver con preocupación que su hijo no hubiese tenido por lo menos una cita con alguien en toda su vida. Les preocupaba que, precisamente por esperar algo que todavía no sabía lo que era, se perdiera de alguna oportunidad importante en la vida y terminara quedándose solo. No tenían ningún problema con el hecho en sí mismo de que su hijo no se casara nunca, pero sabían que no era eso lo que él quería. Pero Álvaro continuó teniendo fe, a pesar de que los años pasaran y de ver a algunos de sus amigos casándose y teniendo hijos. Sabía que su momento algún día llegaría. Sin embargo, la idea del matrimonio que Álvaro tenía era muy idealista y similar a la vida de sus padres. No se había dado cuenta de lo extraño que era el querer ser igual a su padre, porque eso significaba buscar una mujer idéntica a su madre para que las cosas funcionaran como él esperaba. Por eso, el día que conoció a Mónica, tan bella y tan libre, se asustó. Ella no se comportaba como su madre con su padre. Mónica era mucho más astuta, mucho más independiente y tenía sus ideas propias. Y su fuerte personalidad lo intimidó. No tenía previsto querer a una mujer como ella, pero ya no había nada que pudiera hacer. Se había enamorado. Y lo que él había esperado del amor a primera vista tampoco había funcionado, pues a ella le tomó varios meses darse cuenta de que había empezado a quererlo y de que quería tener una relación seria con él. Sin embargo, a pesar de lo diferente que era todo con Mónica, Álvaro no soñaba con nadie más que con ella, y 3 años después le pidió que se casara con él. Mónica lo amaba, pero también amaba viajar. Soñaba con conocer muchos países y culturas y tener la libertad de tomar su maleta e irse de viaje en cualquier momento. Por eso mismo, no deseaba tener hijos, otro punto en contra del ideal de Álvaro. Pero, enamorado como estaba, no reparó en que sus diferencias eran importantes, tan importantes como para hacer tambalear un matrimonio en el futuro. Los primeros años de vida juntos se ocuparon en trabajar y en ahorrar para tener algo que les permitiera viajar, así fuera modestamente. Álvaro había aceptado este propósito de vida, o eso era lo que ambos habían querido creer. Pero cuando ya estaba cercano el momento de cumplir aquel propósito, él quiso cambiar repentinamente los planes. Empezó a hablarle a su esposa de lo delicado que era no pensar a largo plazo y gastar sus ahorros tan pronto. Por varios días le habló de cómo sería cuando llegaran a viejos y no tuvieran a nadie para cuidarlos, ningún hijo que se preocupara por ellos. Y de esa forma le infundió a Mónica
miedos que ella nunca había sentido, pensamientos que no habían cruzado antes por su cabeza. Fue así que, poco a poco, ella se olvidó de sí misma y de todos aquellos sueños que había cosechado desde juventud. Aceptó la forma de ver el mundo de su esposo y empezó a pensar como él. Quiso ahorrar para el futuro. Pensó que quizás deberían tener un hijo que los cuidara en la vejez. Todo eso finalmente sucedió y Álvaro fue feliz, sin darse cuenta de que había aprisionado un espíritu libre y que ella había cambiado sus sueños por la resignación. Álvaro, perdido en su propia forma de ser y de ver la vida, se convenció a sí mismo de que su esposa era tan feliz como él con la vida que llevaban, que se sentía realizada ahora que tenía su casa propia y un hijo al que ya habían enviado a la universidad. Sin embargo, en ella crecía cada vez más el sentimiento de haberse estancado, de no haber logrado nada de lo que siempre había querido. Pero cada mañana se esforzaba por creer que la vida que tenía valía la pena y continuaba su camino. Un camino que ella no había deseado, pero al que se había unido por amor. Los años pasaron y llegó un momento en el que Mónica perdió todas las esperanzas de salir alguna vez de su ciudad, de disfrutar de sus ahorros y de lo que habían construido. Una vez, cuando los dos ya estaban en las puertas de la vejez, ella le había dicho que ya habían trabajado lo suficiente para garantizar una vida por el tiempo que les quedara, que ya habían criado a un hijo que ahora estaba empezando a tomar su propio rumbo y que ya era tiempo de que disfrutaran, tiempo de descansar y de conocer otro lugar. Pero no se sorprendió cuando él echó mano de todo tipo de excusas. Ya sabía cómo era. Simplemente había pensado que no perdía nada con intentarlo. Sin embargo, años después, ocurrió algo que le hizo ver a Álvaro cuán infeliz había hecho a su esposa. Había encontrado algunos autorretratos de Mónica que había pintado desde hacía algunos años, y en todos ellos se retrataba en algún tipo de prisión. Todas sus obras reflejaban un espíritu encadenado y cansado. Allí no había alegría. Y Álvaro se dio cuenta, por fin, de que él había sido la causa de que su esposa hiciera esos retratos. La había atado a una vida que no deseó. Días después de ese descubrimiento, Álvaro se decidió finalmente a hacer algo para compensar a su esposa, así fuera poco. Sucedió el día en el que él, creyendo que acudiría de inmediato, le había pedido ayuda a su hijo con algunos asuntos en la casa. Pero él estaba con su familia y no le prestó atención. Entonces supo que estaban solos, que le había mentido a su esposa. Tener un hijo no les garantizaba estar acompañados en la vejez, y haber ahorrado toda la vida tampoco les había dejado ninguna satisfacción. Ella había sido más inteligente que él desde siempre y había sabido que las oportunidades de disfrutar la vida no debían desaprovecharse, pero había cedido ante el amor por él y se sintió miserable. Desde entonces, cada día lo dedicó a ella y prometió darle la vida que merecía. A pesar de su edad, comenzaron a hacer todo lo que ella siempre había querido. Viajaron cuanto pudieron, salieron de caminata, apreciaron juntos la belleza de la naturaleza, y cada día que no estaban viajando, aprendieron cosas nuevas. Lo dedicaron a salir en búsqueda de los atardeceres en una vieja bicicleta que hasta entonces nunca habían usado y que se convertiría en su mejor amiga. Finalmente, Mónica volvió a sentirse verdaderamente feliz y los esposos continuaron amándose hasta el último día. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.